Epígrafe de Thomas Bernhard. Cuando dos se conocen, se escriben. Traducción viene del alemán Übersetzung, del francés traducción, del inglés translation, del italiano traduzione, del portugués tradução y del latín traducciones, ¿no? Su sinónimo sería versión. Quizá cuando realizamos una lectura, traducimos, y entre tanto nos transformamos en intérpretes de un texto que plasma una voz, al menos un sonido. Por otro costado, el pasaje de una lengua a otra conlleva homologar signos escriturales, y en ese esfuerzo y tensión del traductor, que se enfrenta al lenguaje y a otra lengua, se produce una pérdida ante la imposibilidad de encontrar una palabra, un signo cercano o una emulación parecida, pero jamás la palabra exacta. Pensemos un poco en los regionalismos como el lunfardo, las transposiciones lingüísticas y vocablos que emergen de lo popular y de los estados de indigencia. Al no encontrar el sinónimo, curiosamente será a partir de ese detalle que se inaugura un texto, entre tanto un sentido. La traducción siempre será otro texto, la traducción es un relevo, una secuencia del texto original. Sócrates hablaba, Platón escribía y transcribía la voz, el aliento de uno de los primeros artificios teratológicos y racionales de la cultura occidental. Quizá Platón lo traducía al momento de modular, haciendo un fade out a la voz de su maestro y matizar esos fonemas en escritura. Las traducciones que se han realizado de la Grecia antigua, quizá como replicaba Jan Bola, son textos que son de todos pero a la vez de nadie, precisamente por los efectos de traducción. Entre tanto, la Odisea ya no pertenece a Homero, sino al naufragio que es la existencia misma, o a la posibilidad de que habitemos en el título de un film y en las imágenes de Lost in Translation, o escuchemos a Glenn Gould traducir notaciones musicales de la escritura de Bach en las variaciones Goldberg, retomando a Pascal Quignard. Hay en toda música una llamada que hierve, una culminación temporal, un dinamismo que agita, que empuja a desplazarse, a levantarse, a dirigirse hacia la fuente sonora. Del sonido a los libros. La Biblia y sus demasiadas versiones, las interpretaciones latinas de la cultura griega que se generaron a causa de la traducción, son interpretaciones y versiones, supuestos que en ocasiones nos permiten nombrar el mundo. Nombrar no es traducir. Quizá Babel sea el signo contundente de no poder agotar las traducciones, es decir, demostrar la existencia de lo imposible, a pesar del cansancio de Atlas y de soportarse a sí mismo. Después de la revolución que produjo Gutenberg de aglutinar caracteres de acero y tinta, que y en cierta medida fue el gesto que propició que algunos copistas perdieran su oficio por la impresión de Biblias, el siguiente acto herético revolucionario lo llevó a cabo Lutero simplemente por traducir la Biblia a la lengua alemana. De esta manera podríamos considerar el acto de traducir como algo inaugural, como un acto creativo, como la apertura de una tradición generadora de imágenes, así las palabras. A la vez, la traducción permite que los textos viajen, que arriben a otras lenguas hacia algunos lectores. La segunda parte del trabajo, ¿no? De los traductores de poesía y de Arena de la Fascia de Harry Spillman. Con poesía, una cita, ¿no? Con poesía descubrí la poesía. Idea central de George Chapman, el traductor de Homero al inglés. Por otro costado, Esther Seligson, traductora del sigiloso, humano y príncipe de la amargura y la negatividad llamado Cioran. Ella decía que buscaba el temperamento de Cioran al momento de traducirle. Jaime García Terrés decía que los apuntes sobre la traducción de Rapin le eran suficientes. A Borges le agradaba más encontrarse en la versión inglesa de su obra. Así imagino a Serrot, en ocasiones más cercano a los lienzos y a la atención del lenguaje pictórico, pero su atracción hacia las letras ha sido como una sentencia de un lector incansable de Rilke, Beckett, de Proust y su tan querido Valery, por citar algunos. A finales de los años 90, mientras Trainspotting había modificado el sonido y la percepción del mundo postglobalizado, con Zaida compartíamos a Thomas Bernhard, a George Trakl y a Rilke.